Buenos días o buen fin de semana que tengan todos ustedes. Este es nuevamente mi columna, Fondo y Forma. Eh, Quiero agradecerles la atención, he tenido mucha participación. Estoy en TikTok también ya con algunos videos cortos explicando, pero sobre todo en YouTube puedo expresar un poco más las ideas o lo que yo estoy proponiéndoles a ustedes que me siguen amablemente. Miren, les había prometido hace unos días eh, hablar de la importancia del dólar. Y ahorita quiero hacerles una síntesis, algo que puedan entender fácilmente, porque ya ven que los números siempre, y sobre todo en las cantidades que se manejan a nivel mundial o al nivel de los Estados Unidos, son cifras tremendas, ¿no? Pero quiero darles estos números para que ustedes se den una idea de cómo está la situación. Ahora bien, estos números los voy a manejar con las cifras dolarizadas. Recuerden, por ejemplo, que mientras en español o castellano nosotros manejamos las cifras, por ejemplo, de miles de millones, podemos decir miles de millones o decir millardos. Sin embargo, ese mismo concepto de cifra en Estados Unidos le llaman billones, que es diferente el billón, vamos a decir, en castellano, o como lo expresamos nosotros, es una cifra. Para nosotros un billón es un millón de millones. Para ellos un millón de millones es un trillón. Entonces, lo voy a expresar en los números americanos para que se entienda. Entonces, cuando yo diga billones, va a significar millardos o miles de millones. Y bueno, esto les va a servir de idea de cómo están las cifras. Miren, por ejemplo, la cifra que más se maneja, la más espectacular de los Estados Unidos, es que la deuda de los Estados Unidos asciende a 31 trillones 152 billones y pico de dólares. O sea, vienen siendo 31 trillones de dólares en cifra americana. 31 trillones es lo que debe Estados Unidos, pero eso no es lo importante. Lo importante, esa es una deuda que él paga y por esa deuda Estados Unidos está pagando alrededor de 400 billones americanos de dólares. Entonces, se puede decir que al final del día, las deudas de los países no es importante pagarlas porque nunca las van a pagar. Lo importante es que tengan para pagar los intereses. Entonces, Estados Unidos actualmente está pagando 400 billones de dólares solo de intereses por su deuda, lo cual es bastante manejable. ¿Sí? Pero la situación problemática no está ahí, no está en el pago de intereses, sino está en el gasto público. Miren, Estados Unidos al 2021 tuvo un déficit de 3 trillones de dólares. O sea, su presupuesto fue rebasado en 3 trillones de dólares contra su recaudación fiscal. Para que tengan una idea de lo que les voy a decir, y vamos a quitarle muchos ceros. Y vamos a pensar que estamos hablando de un ingreso familiar. Te los voy a poner en estas cifras. Vamos a dolarizarlo. El ingreso, que es lo que capta la familia de ingreso, son, vamos a decir, anualizado, 5,950, $6,000. Eso es lo que capta una familia al año, vamos a decir, $6,000. Su deuda, la deuda de tarjetas que tiene que pagar o del mortgage, o sea, de los créditos de casa, los créditos, los que tenga, son de $31,000, ¿sí? Pero solo tiene que pagar $400, ¿sí? Al año de intereses. Pues está manejable. El problema es que el gasto corriente más el gasto acumulado de otros sectores, junto con la deuda, en realidad no es de $31,950 o $31,152, es de $144,000
dólares. ¿Por qué es esto? Porque la deuda de Estados Unidos sí es 31 trillones, pero lo que son fondos de retiro, ahorros, promesas de ahorros de los trabajadores, compromisos de salud, exteriores, todo ese acumulado suman 144 trillones, que en el gasto que les hago familiar serían 144,000 dólares. Y de eso, además gasta, o sea, tu ingreso es de 6,000 dólares, como decía, 5,950, 6,000 dólares al año, pero estás gastando entre tus gastos corrientes y todo, estás gastando 8,000 dólares. Entonces, traes un déficit. El déficit del año pasado fue de 3 trillones de dólares en Estados Unidos. Ahora bien, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el verdadero problema. El verdadero problema es que Estados Unidos gasta muchísimo más de lo que recauda. Ahora, un dato escalofriante es el déficit comercial. O sea, el comercio se basa en cuánto importo en dinero y cuánto exporto. El déficit comercial de Estados Unidos anda alrededor de 800, casi 860 billones de dólares. 860. O sea, Estados Unidos importa más de lo que exporta. ¿Esto qué quiere decir? Que perdió su capacidad productiva. Es como si eh, antes en la familia trabajaba el papá y la mamá y ahora nada más trabaja la mamá o nada más trabaja el papá. O sea, el problema es muy serio para Estados Unidos. Entonces, tú dices, bueno, ¿y en qué basa Estados Unidos entonces su poder? O sea, si cualquier país tuviera ese gasto, ese déficit, ese endeudamiento que tiene Estados Unidos, estaría quebrado completamente. Pero Estados Unidos tiene dos fortalezas. No hay que perderlas de vista. La primera fortaleza es su moneda. O sea, la moneda de Estados Unidos no está sostenida como al principio lo proponía el Plan Marshall en metales. ¿Sí? La moneda está basada, es una moneda que le llamamos fiduciaria, o sea, está basada en la fe, en cuanto la gente la quiere. Y entonces Estados Unidos puede emitir moneda en base al comercio internacional que ronda el 88%. O sea, el 88% de las operaciones que se hacen en el mundo son en dólares, ¿sí? Entonces Estados Unidos puede emitir moneda basado en los productos internos brutos de otros países por el mismo comercio, ¿sí? Y además, la otra fuerza que tiene es su ejército. Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo, incluso el ejército más eficiente del mundo, porque hoy lo que vimos en Rusia con Ucrania, sí notamos una enorme, los que saben, no, yo no soy experto en eso, pero los que saben, por lo que he leído, enormes deficiencias operacionales. Y en eso, pues Estados Unidos, tras los años que estuvo en Irak, los años que estuvo en Afganistán, le permitió una escuela militar de operaciones, de logística, mucho más eficiente, además de que tiene un poderío de portaaviones, aviones, estrategias, todo esto lo hace el ejército más poderoso del mundo. Y entonces Estados Unidos se sostiene hegemónicamente en su poder por esas dos razones, por su ejército y por su moneda. Ahora, cómo su moneda estratégicamente también la toma como un arma. Miren, para hacer cualquier operación comercial internacional, ustedes tienen que usar una carretera, vamos a decir, para los pagos. Esa carretera se llama SWIFT. Y aunque la base de SWIFT está en Bélgica, la realidad es que es manejada por Estados Unidos vamos a decir, en acuerdo con los europeos principalmente, pero Estados Unidos es el que dicta las reglas, así como su influencia en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De tal manera que el dólar también es usado no solamente como un apalancamiento para la economía americana, sino además es usado estratégicamente para castigar o para premiar a los países. Nunca he visto a uno premiado, pero bueno, vamos a decirlo así, para facilitar el comercio de muchos países.
Y entonces vemos ejemplos como lo que pasó con Panama Papers, que Estados Unidos pudo aplicar la ley de forma extraterritorial porque tiene leyes que dicen que cualquier instrumento norteamericano que se utilice para cometer un ilícito puede ser juzgado en tierra americana, en este caso el dólar. Por ejemplo, es un ejemplo extremo, pero vamos a decir que usted tiene un teléfono americano, una línea americana con cualquiera de estas compañías, Verizon, AT&T, y usted va a Guatemala y en Guatemala usted secuestra a alguien y usted usa ese teléfono con esa línea americana para cobrar el dinero y todo. Bueno, Estados Unidos tiene el derecho de juzgarlo en territorio americano porque utilizó un instrumento controlado de comunicación por Estados Unidos para cometer un ilícito, aunque el ilícito haya sido en Guatemala. Entonces, de esa manera utilizan también el dólar. Entonces, el dólar, por eso los castigos que se le aplicaron a Rusia tenían que ver con SWIFT, ¿sí? Tenían que ver con el comercio, aparte de que le congelaron, eh, o sea, le congelaron básicamente eh, las reservas que tenía en dólares, porque cuando tú tienes reservas en dólares, entonces Estados Unidos tiene acceso legalmente por sus leyes extraterritoriales internas, o sea, generadas en Estados Unidos, para poder controlar esos fondos. ¿Sí? Entonces, la reacción, ¿cuál ha sido? O sea, hemos visto que con esto de Ucrania, China, Rusia, India, bueno, ya desde hace tiempo, desde que fundaron BRICS, se había planteado un nuevo sistema de tráfico de comercial. O sea, ellos no solamente crearon un fondo para financiar a países emergentes, sino además están creando o ya lo crearon un sistema de intercambio comercial paralelo a BRICS, perdón, a SWIFT, de tal manera que ya no va a ser necesario todo el petróleo que hoy se vende, que Rusia está vendiendo a China, a India, a Turquía, a otros países. Por eso se puede dar el lujo de decir lo vendo en rublos, porque ya crearon una plataforma o una carretera de transferencias paralela a SWIFT. Y ahora están planteando, sobre todo los orientales, en China, crear una moneda digital, ¿sí?, que permita ser usada en lugar del dólar. O sea, la guerra de Ucrania hay que entenderla, no es una guerra territorial solamente, es una guerra que originalmente plantea una estrategia de defensa rusa ante el avance de la OTAN, que eso es lo que ellos la justifican, por la que justifican la invasión, pero en realidad el fondo es un desequilibrio económico para Estados Unidos que hoy afecta más a Europa, a Alemania, a Francia, Inglaterra, España, Italia, afecta mucho más a Europa que al mismo Estados Unidos, porque Estados Unidos aumentó su venta de gas y una serie de circunstancias. El dólar toma mucho más fuerza que lo que tenía antes, ¿no? Entonces, eh, aquí la situación es que no podemos dejar de lado este enorme poder que tiene Estados Unidos y cómo puede seguir eh, sobreviviendo con una situación de economía doméstica terrible. O sea, para que me lo entiendan, imaginen a esta misma familia, gana $6,000 al año, tiene una deuda total por cuentas por pagar, por salud, seguros y todo, médicos, etcétera, etcétera, planes de retiro, de $144,000. O sea, ¿cuántos años necesitan trabajar? Nunca lo van a poder pagar, ¿sí? Entonces, pero además, con un ingreso de $6,000 al año, están gastando casi $9,000, o sea, tienen un déficit de 3 trillones. O sea, ¿cómo le hacen? Bueno, muy sencillo. Imagínese que esa familia, el señor emite cheques y todos quieren sus cheques. Entonces, ¿qué pasa? Emite un cheque para pagar el gas y se lo van a pagar. Y puede generar todo eso, esa cantidad de cheques que siempre le van a pagar. ¿Por qué?
porque esos cheques son el dólar y todo mundo quiere sus cheques para poder hacer otras operaciones. Oye, pero cuando saldes, pues es que cuando saldes, cuando haya, nunca va a haber ese saldo. Y entonces China y Rusia, India, Pakistán ahora, y sobre todo no hay que perder de vista un gran aliado que era de los Estados Unidos en Medio Oriente, que era Arabia Saudita, ya está en el mismo canal de Rusia y China. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿A qué tenemos que estar preparados en México? Eso es lo importante. Tenemos que estar preparados porque se está dando nuevamente una especie de guerra fría. Ahora no entre comunistas y capitalistas, que era la paradoja de los dos sistemas económicos. Eh, los comunistas queriendo imponer su sistema económico y los capitalistas defendiendo su sistema económico, ¿no? Que era el que prevalecía en la mayor parte del mundo. En el caso de este momento, lo que se está planteando es un equilibrio de poderes geopolítico. Eso es lo que se está planteando. Está bien, está mal, no lo sabemos, pero México tiene que entender que va a tener que entrar en este juego y va a tener que tomar partido. Eso es muy importante. Yo había opinado en otras columnas, en otros tiempos, que yo decía, advertía del gigante chino que se venía encima y les decía que eh, había que tener cuidado porque México también tiene un déficit comercial. El de México anda rondando los 34,000 millones de dólares. ¿Sí? Ese déficit, o sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros importamos más de lo que exportamos. Con los únicos países que tenemos superávit comercial es con Estados Unidos y con Canadá. Y ahí en fuera con nadie más tenemos superávit comercial. El real problema de déficit lo tenemos con los países orientales, sobre todo con China. Sin embargo, hábilmente los planes de expansionismo de China ya están entrando a México. Por ejemplo, en México, en el estado de Jalisco, se está planteando una inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares para una planta que se va a dedicar a producir paneles solares. También están pensando una inversión de 5,000 millones de dólares para el estado de Chihuahua para fabricar baterías, sobre todo estas de autos, ¿sí? Aprovechando el tratado comercial que México tiene con Estados Unidos. Incluso hay inversión china ya en turismo, hay inversión china en esto que es el transísmico para la adquisición, sobre todo, fíjense curiosamente, de carne. Ahorita que estaba planteando el presidente López Obrador importar carne, bueno, pues están queriendo surtirse de carne de México. Entonces, México tiene un papel muy importante en este juego geopolítico. ¿Estamos a la altura de jugar ese papel? No lo sé. Yo no veo muy claro que el gobierno mexicano en este momento tenga un plan. Y si lo tiene, bueno, no he visto su desarrollo de ese plan. ¿Sí? He visto más bien bandazos. Pudiera ser que el gobierno de México esté pensando actuar como actuaba el gobierno mexicano cuando existía la Guerra Fría de estos dos bandos negociando con Estados Unidos, coqueteando con aquel entonces la Unión Soviética. Entonces, yo creo que existe es una situación muy especial en este momento, pero yo sí quería decirles cuál era la situación y por qué es tan importante el dólar para los Estados Unidos y para México. Y además, explicarles cuál era la estrategia de BRICS y de este frente que se está armando para debilitar al dólar, porque si el dólar se debilita y cada vez se comercia menos en dólares, entonces Estados Unidos va a tener menor poder político internacional, ¿sí? Y va a tener que reagruparse Estados Unidos o disminuirse políticamente y económicamente, porque su situación interna doméstica es verdaderamente precaria, ¿sí? Cualquier país hiciera lo que está haciendo Estados Unidos con su economía, cómo inyecta la Fed dinero cada día, etcétera, etcétera, pues ya estuviera con una calificación de inversión peor que la de Venezuela. Esa es la realidad. O sea,
si tú analizas la deuda de Venezuela contra la de Estados Unidos, el déficit de Venezuela, etcétera, etcétera, pues realmente, digo, sí, sí está serio lo de Venezuela porque tienen ahí un bloqueo, ¿verdad? Pero ella Estados Unidos no tiene ese bloqueo, pero sí es una situación que tarde o temprano va a tener sus consecuencias. Yo espero les haya servido haya sido lo suficientemente explícito para que me entiendan el mensaje que quería decirles y sobre todo dejar claro por qué es tan importante el dólar para Estados Unidos y que siga siendo la moneda más fuerte del mundo. Yo creo que por muchos años va a seguir siendo, aunque se desarrolle este frente alternativo, ¿sí? Pero sí no va a tener en 5 años, no veo que Estados Unidos tenga el mismo peso internacional debido a su moneda. Yo, como lo decía antes, yo había recomendado a algunos amigos políticos, economistas en México hace tiempo, que lo que México debería de buscar sería una coalición comercial más extensa con los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que Estados Unidos tiene un déficit importante comercial, como lo decía, 800 billones de dólares o 800 mil millones de dólares anuales. Y México alrededor de 34 mil. Canadá también tiene un déficit comercial. Todos los tres lo tienen con China. Entonces, ¿qué pasa si cierras los tres países? Si te cierras a nivel norcontinental y dices, ¿sabes qué? Van aranceles a China. ¿Saben qué va a pasar? El calzado, la ropa, lo que fabrican en México va a florecer. Esos negocios familiares que hoy están quebrados, esa falta de oportunidades, van a florecer. Pero tienes que cerrarte en todo el, vamos a decir, en esta parte, para que no te vayan a entrar productos. Por ejemplo, si Estados Unidos le pone aranceles al producto chino, pues va a entrar mucho producto chino a través de México de contrabando o viceversa. Entonces, por eso mi propuesta era cerrarse continentalmente. Nosotros tenemos una frontera extensa con Estados Unidos. Lo natural y lo obvio es que cuidemos que no se vaya a destruir o atentar contra nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Eso nos tiene que quedar muy claro. O sea, habemos cosas que no nos gustan de los Estados Unidos, sobre todo expresiones de algunos de sus políticos contra las empresas o contra los intereses mexicanos. Eso siempre, eso nunca va a parar. Eso es parte de la convivencia humana. Pero lo que sí tenemos que ver es cuál es la conveniencia de México para que se desarrolle mejor y más rápido. Y la realidad es que esta frontera tan extensa que tenemos con Estados Unidos nos obliga a tratar o buscar el beneficio de Estados Unidos porque es un beneficio que nos va a reeditar también a los mexicanos. Pero bueno, yo sí creo que Estados Unidos tiene un problema muy grave, muy serio, y que va a seguir, va próximamente o en los próximos años a empezar a perder ese poder y esa hegemonía internacional que hoy ostenta y que después de la caída del muro de Berlín, de la caída del comunismo y del bloque soviético, pues creció de manera exponencial en todo el mundo. Bueno, yo creo que ahora viene una vuelta de péndulo en el cual Estados Unidos va a tener que buscar cuál es su equilibrio de poder. Les agradezco mucho, mi nombre es Abel Oseguera. Como siempre, espero sus comentarios. Acuérdense de suscribirse a mi canal y no se pierdan mis videos en TikTok. Les agradezco muchísimo, que tengan una muy bonita fin de semana y que se la pasen muy bien.